Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles, hay muchas novedades en torno a este conflicto en Oriente Próximo. Hay novedades bélicas, hay novedades también comerciales, hay novedades económicas. Va a girar también mucho este abierto de hoy en torno a lo que diga el presidente del gobierno a las 9 de la mañana. Ayer anunció una comparecencia en Moncloa, una comparecencia sin periodistas, sin preguntas. Vamos a ver qué explica ya no solo del devenir del conflicto bélico, sino también de la respuesta de esa amenaza de ayer de Donald Trump de cortar todas las relaciones comerciales con España, aunque hemos hablado ahora con Teresa Rivera, con la vicepresidenta de la Comisión Europea, que nos decía que las relaciones comerciales entre Estados Unidos son con el bloque de la Unión Europea y no son de manera individual con los países que conforman la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de todo esto, porque hay muchísimo. Primero presento a los analistas de esta mañana. Ignasi Guardans, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Mario Laurrea, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Joan Subirats, buen día, buenos días. Buen día. Vamos antes que nada, porque antes con la entrevista a la vicepresidenta no nos ha dado tiempo de un poco actualizar cuál es la situación sobre el terreno, porque esta ha sido otra vez una noche de ataques y de bombardeos cruzándose en Oriente Próximo, donde Israel ha lanzado una nueva ofensiva simultánea sobre el Líbano y sobre Irán, bombardeando, atacando al mismo tiempo a los dos países, ataques que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles sobre Tel Aviv. En la frontera con Irán, en Turquía, se encuentra el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola Ángeles, buenos días, ¿qué tal? Pablo, de momento Irán ha continuado extendiendo sus ataques a otros países del Golfo en represalias por los ataques que a su vez están recibiendo países que son aliados de los Estados Unidos, como Kuwait, como Arabia Saudí, como Qatar. También ha atacado el consulado de Washington en Dubái, y todos estos ataques han contado también con la respuesta de Estados Unidos e Israel, que según la Casa Blanca ha golpeado ya 2.000 objetivos iraníes y ha hundido, dice, 17 barcos. Eso es, estamos en el quinto día de ataques cruzados en la región y, como decías, lo más relevante quizás es que Israel está ampliando su ofensiva en Líbano. Esta misma mañana ha lanzado nuevas órdenes de evacuación, incluso en los suburbios del sur de Beirut, tradicionalmente controlados por Hezbollah, la milicia libanesa que ha salido inmediatamente en apoyo a su aliado iraní. Enseguida, como escucháis, después de esos avisos han llegado las bombas a esa zona de la ciudad, también a Irán, en lo que, en fin, como te decía, es el quinto día de ataques cruzados y con más de 1.000 civiles muertos solo en ese país, en Irán, según las organizaciones de derechos humanos. Irán, por su parte, ha golpeado el consulado norteamericano en Dubái y otros intereses económicos y comerciales en la región, en Emiratos y en Bagdad. Por ejemplo, uno de los objetivos de Israel ha sido el edificio de la Asamblea de Expertos en la que los ayatolás deben elegir al sucesor de Jamenei. Y aquí hay noticia, porque su hijo Moqtada se perfila para el puesto. Aseguran algunos analistas al New York Times, en lo que representa, según ellos, el triunfo del ala dura. Y hay otra información, Ángel, relevante a esta hora sobre los planes o la ausencia de los mismos de Donald Trump para Irán. Cuenta la CNN que Estados Unidos está armando a las milicias kurdas al oeste del país con ánimo de incitar un levantamiento contra lo que queda o lo que pueda quedar del régimen. Esto es importante y es algo que nos reconocían incluso dentro de Irán, la posibilidad de una disgregación del país en varios estados si caía el régimen por las aspiraciones nacionalistas e independentistas que tienen todavía dentro de Irán pues muchos pueblos que viven ahí, por ejemplo los kurdos. Pablo, tú has estado estos días en Irán. De hecho, el estallido de la guerra, los primeros ataques te pillaron, los viviste tú en la capital, en Teherán. Nos has ido relatando cómo avanzaba la contienda a lo largo de estos días. Has tenido que salir de Irán, te encuentras justo en la frontera, pero en Turquía. ¿Con qué te has encontrado en ese camino desde la capital hasta Turquía? ¿Has visto gente intentando huir de Irán, intentando salir del país? Sí, hay gente, pero como te comentaba a las 6, no está siendo una salida masiva de iraníes, al menos en esta frontera, y eso es algo que ha confirmado incluso el propio gobierno turco, aunque en la travesía de Teherán hacia esta frontera sí que hemos visto, en fin, muchas familias, muchos coches cargados de enseres, con algunas dificultades por la intensa nevada que ha cubierto de blanco el norte del país y que ha obligado a muchos a interrumpir su travesía, incluidos a nosotros mismos. Algunos
algunos de esos iraníes les hemos preguntado hacia dónde iban y nos han dicho que no tenían intención de abandonar el país, sino solamente la capital, que como sabéis es principal blanco de los bombardeos en esta ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel. Ellos buscaban un refugio seguro con sus familias en otras regiones alejadas de la capital. A lo que sí está afectando ya esta guerra es al comercio a pequeña escala en esta frontera entre Irán y Turquía. Una frontera de algo más de 500 kilómetros con 3 pasos que han quedado cerrados para los porteadores, aquellos que la cruzan todos los días para comprar o vender productos al otro lado. La mayoría de ellos se concentran aquí, desde donde te hablo, en la provincia turca de Van. Son unos 100.000 al año, según fuentes del gobierno turco, y ahora mismo tienen cerrada la frontera. No pueden cruzarla para llevar ni vender esa mercancía. En todo caso, para el resto, esa frontera sigue funcionando con normalidad. Los camiones con mercancías, eso también lo hemos podido comprobar, sigue abierta. Y también para quienes intentan abandonar Irán. Algo más de lo habitual, eso sí que lo reconoce el gobierno turco, pero como te digo, Ángels, no se puede hablar de un éxodo masivo. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Esta es la situación sobre el terreno, las novedades de la madrugada, que dejáis intercambio de bombardeos, también ese ataque al consulado de Washington en Emiratos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con esa amenaza de Donald Trump, las primeras reacciones que ha habido, incluida la de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que ha estado con nosotros en directo a la espera de esa comparecencia del presidente del gobierno. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignasi Guardans, Mario Larrea y Joan Subirats. Las consecuencias directas que esta guerra está dejando sobre España se traducen en esa amenaza de ayer de Donald Trump, esa amenaza con romper con nuestro país cualquier tipo de relación comercial, incluso con un embargo. Llegó a decir todo esto porque, según el presidente de los Estados Unidos, España es un aliado terrible que no ha querido colaborar en su operación Washington. Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. De hecho, Sara, no es la primera vez que Trump amenaza a nuestro país. Ya lo hizo después de que el gobierno se negara a incrementar al 5% el PIB, del PIB en gasto en defensa. Así que ahora la pregunta es si esas amenazas tienen algún tipo de fundamento, es decir, hasta qué punto Washington puede romper sus relaciones comerciales con España. Bueno, las consecuencias reales de estas amenazas, la verdad es que son muy difusas. Primero, porque no sería la primera vez que los ataques y las críticas del presidente Trump no se traducen en acciones, y de hecho es relevante cómo, después de anunciar su intención de interrumpir todos los lazos comerciales con España, acto seguido se pone a hablar en condicional. We talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. Podría frenar todo lo que tiene que ver con España mañana, o aún mejor, podría hacerlo hoy, declaraba. And have the right to stop it. Embargoes, do anything I want with it, and we may do that with Spain. Tengo el derecho de interrumpirlo, de imponer embargos, hacer lo que me dé la gana, y puede que lo hagamos. Esto es lo que reiteraba, pero siempre en condicional. Y ha sido muy significativo cómo, acto seguido, les ha dado la palabra a dos de sus asesores clave. Allí presentes, en el despacho Oval, estaban Jamieson Greer, arquitecto de los aranceles, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Trump les ha preguntado qué opinaban al respecto, a lo que ellos... Scott, do you have an opinion? Sir, I agree. The Supreme Court reaffirmed your ability to implement an embargo. Pues se han remitido a la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó sus aranceles recíprocos, aunque lo que han destacado son los mecanismos que la Corte no declaró ilegales, como por ejemplo los embargos. Se han limitado a destacar que el presidente sigue teniendo poder a pesar de la sentencia, pero apenas han mencionado a España, ni mucho menos a la Unión Europea. Así que con estos ataques contra el gobierno español puede ser que el presidente Donald Trump lo que busque es simplemente enviar un mensaje de fuerza, de poder, tanto a nivel nacional, pero también a nivel global, algo que podría presionar a otros aliados a apoyarle de forma aún más firme en su operación Furia Épica. Sara, gracias. A vosotros. Ahora en unos minutos vamos a escuchar la declaración de Pedro Sánchez en respuesta a estas amenazas de Trump, pero ya el gobierno defendió ayer su soberanía para tomar una decisión, es absolutamente legal, con respecto al uso de las bases que están en su territorio, haciendo referencia a las bases de Rota y de Morón, y señaló que España está dentro del paraguas del mercado común europeo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Que esto no quiere decir que Moncloa no se tome en serio la amenaza, pero sí que enviaron un mensaje claro. Yo no sé qué más podemos esperar que diga hoy Sánchez
Sánchez en este mensaje sobre cómo ha recibido el gobierno estas amenazas de Trump. Sí, el Gobierno desde ayer está totalmente volcado en analizar el calibre y las consecuencias de la amenaza de Trump de ruptura de relaciones comerciales mientras diseña un plan de respuesta. De hecho, el ministro de Economía canceló ayer su agenda, pero por ahora fuentes de Moncloa apelan a la prudencia. Es necesario ver en qué se materializan esas amenazas de Trump, dicen, antes de tomar cualquier decisión, y recuerdan, de hecho, que no es la primera vez que tienen que afrontar este tipo de salidas de tono del presidente americano. Sánchez tiene previsto lanzar hoy un mensaje de tranquilidad, aunque, como dices, no le restan importancia al último desafío de Trump, así que se espera que el presidente vuelva a hacer hoy un llamamiento contundente al respeto a la legalidad. Eso es lo que hizo ya ayer Moncloa, con una primera respuesta en forma de aviso. Horas después de lanzar esa amenaza, el gobierno advirtió de que si la administración norteamericana quiere cambiar la relación comercial con España, debe respetar los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos, la legalidad internacional y la autonomía de las empresas privadas. Sánchez también tiene intención de reafirmarse en su apuesta por la paz y de rechazo a la violencia que motivó esa decisión de negar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para la intervención en Irán. En eso el gobierno no piensa recular, a pesar también de las críticas de la oposición. Moncloa no descarta convocar en un futuro a los grupos para mantenerles informados e implicarles en la respuesta a este nuevo frente, pero por ahora, como decimos, Ángels, están centrados en Moncloa en analizar en qué se traducen esas amenazas de Trump. Ana, gracias. A vosotros. Desde Moncloa recuerdan que la relación comercial entre Estados Unidos es una competencia, entre Estados Unidos y España es una competencia de la Unión Europea, es decir, la relación comercial es Estados Unidos-Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Esto mismo nos recordaba hace tan solo unos minutos la vicepresidenta Teresa Rivera, aunque es verdad que hay cierto temor por esas amenazas concretas contra un socio de la Unión. Sí, porque son amenazas que van más allá de las que lanzaba Donald Trump hace apenas unas semanas a los socios que decidieron enviar tropas a Groenlandia. Por eso en la Comisión han respondido con dos mensajes. Primero, exigir a Estados Unidos el cumplimiento de los acuerdos con el bloque y, en segundo lugar, la defensa firme de los intereses de la Unión Europea. Pero a la vez estamos escuchando o notamos cierta cautela, ¿no? Porque en Bruselas nos dicen que quieren esperar a comprobar si las palabras de Donald Trump son algo más que una amenaza. En cualquier caso, la vicepresidenta primera del Ejecutivo Comunitario, Teresa Rivera, apuesta por una respuesta muy firme del Ejecutivo del que ella es la número 2. Es lo que acaba de recordar hace unos minutos aquí en Hoy por Hoy, que las competencias en materia de comercio son exclusivas de la Comisión Europea. No es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa. Yo creo que lo más sorprendente de este dato es que eso lo conoce el gobierno federal americano y por tanto corresponde el insistir, como ya hizo anoche el portavoz de la Comisión Europea, en que las negociaciones comerciales de todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea corresponden a la Comisión y no es posible hacer una división, una fragmentación entre los Estados miembros. Por eso una amenaza a uno de los socios es una amenaza a todos los intereses de la Unión Europea. Nos explican desde la Comisión. A esta hora, Ángels, acaba de empezar una reunión del Colegio de Comisarios donde se hablará también de estas amenazas, aunque de momento en público nadie recuerda o nadie expone cuáles son las herramientas encima de la mesa para responder a esas palabras de Donald Trump. Así que firmeza en la respuesta, pero cierta cautela antes de señalar cuáles serían los siguientes pasos a seguir en Bruselas. Enrique, gracias. A vosotros. Hablaremos después también de la reacción de esos tres países que primero actuaron, parecía como un bloque, que era Reino Unido, Francia y Alemania. En Alemania, porque el canciller fue quien escuchó, sentado y al lado de Donald Trump, esas amenazas a un socio europeo y no dijo nada. Sí lo dijo a la salida, pero dentro no dijo nada. Amenazas también de Donald Trump a Keir Starmer, porque tampoco le permite el uso de una base británica. Y también ayer escuchamos a Emmanuel Macron, al presidente francés, que también dirigió un mensaje a la nación, a hablar de un ataque ilegal que vulneraba, digamos, toda la legalidad internacional. Mariola, no sabemos si solo una bravuconada, si se va a traducir en algo. Sí sabemos que las relaciones comerciales, insiste en eso Teresa Rivera, y es de todos sabido, decía Teresa Rivera, y él lo sabe, son relaciones que se establecen entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero está claro que Donald Trump va a ir contra todo aquel que no esté a su lado.
aunque solo sea a modo de amenaza, como decía también la corresponsal en Estados Unidos, para que actúe a modo de aviso de navegantes, ¿no? Tanto para que se introduzca presión suficiente en el gobierno de España, por una parte por los propios socios de la Unión Europea, entiendo que ese es uno de los propósitos del presidente de Estados Unidos, y otro también los propios ciudadanos, los propios grupos políticos y también, como no, las empresas, ¿no?, que puedan advertir cierto temor hacia sus expectativas de beneficio. En definitiva, yo leo de momento la amenaza del presidente de los Estados Unidos en esta clave: introducir presión para que doblegar la decisión soberana de España. Me parece interesante señalar que, y creo que lo decía Ignasi esta mañana en las claves, que estoy totalmente de acuerdo, hay que recordar que la posición de España es una posición plenamente compatible con el marco jurídico vigente. Y esto es una garantía de que nuestra actuación no es ilícita. Puede ser discutida políticamente hablando, pero no es ilícita. Y eso es importante, sobre todo de cara al enjuiciamiento que podamos hacer a continuación. A mí me parece que que la amenaza que puede verter el presidente de los Estados Unidos sobre un país como España tiene que ver no tanto con lo comercial, tiene que ver con otra circunstancia que está íntimamente unida con la decisión de Estados Unidos. Es qué ocurre si en un momento determinado Estados Unidos decide deslocalizar las bases que tiene en España. Y creo que esto no es un escenario irreal. Este es un escenario cada vez más real porque además tenemos vecinos que cada vez su relación con Estados Unidos es más próxima, y estoy convencida que también estarían en disposición, llegado el caso, de recoger esa cuestión. Ignasi. Bueno, lo primero, efectivamente, dejar claro que Pedro Sánchez, como he explicado en las claves, está en su absoluto derecho, es más, está en su deber de tomar una decisión sobre qué ocurre con la actuación desde las bases españolas, ¿no? Porque a eso le obliga el tratado. O sea, todo lo que no sea una operación en el marco de Naciones Unidas o en el marco OTAN, pues la tiene que autorizar o no autorizar el gobierno español. Por tanto, cualquiera que hable de un exceso o cosa similar se equivoca o no sabe de lo que está hablando. A partir de ahí, la decisión en sí misma, o sea, hay que distinguir el derecho a tomar la decisión y la decisión. La decisión en sí misma, pues sí, es discutible, yo la comparto, creo que efectivamente no tiene sentido que en este momento España preste ni siquiera apoyo logístico a esta operación, que puede salir mal, o sea, aquí no estamos para hacer de analistas militares, pero todos tenemos acceso a esos analistas militares, y algunos de primerísimo nivel. Y yo quiero dejar claro que esta sensación que tenemos, o que tiene mucha gente, y que tiene el propio público americano, de que todo lo que haga los Estados Unidos le va a salir bien, mucho cuidado, porque esto puede salir muy mal. Muy mal, y mucho peor en todo caso ya está saliendo de lo que había planteado o planificado Estados Unidos. Hoy mismo el New York Times, que no es sospechoso de ser un panfleto así propagandístico, pues explica cómo Irán está cancelando y atacando una por una las infraestructuras de comunicaciones que mantienen todo el sistema antimisiles en Oriente Medio. O sea, los ataques a Qatar, a Bahrein, Arabia Saudita, Omán, etcétera, todo eso que está ocurriendo en este momento, perdón, Omán, a Kuwait, Arabia Saudita, sí, Bahrein, y en Emiratos, todos esos ataques no son aleatorios, son a un radar aquí, a un sistema de radio allí, a sistemas que cuestan miles de millones y que se los han cargado con un misil, porque además dicen, han parado a 40, bueno, pero basta que el 41 cruce para que se carguen una instalación espectacular. Quiero decir que la situación es muy complicada, ya habrá tiempo de hacer el análisis, y en ese sentido que España se desmarque, pues me parece perfectamente legítimo. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede hacer Trump? Pues dos variables. Lo primero, depende de cómo reaccione la Unión Europea. Si la Unión Europea se acobarda, pues efectivamente Trump es más fuerte. Si la Unión Europea, como vimos con Groenlandia, dice, oiga, si usted amenaza a un miembro, nos está amenazando a todos, cosa que es verdad, y si usted intenta utilizar aquí recursos de extorsión, porque eso sería estrictamente lo que es, pues tenemos mecanismos anti-extorsión que para eso están, y por tanto Estados Unidos se lo pensaría dos veces. Si eso no es así, si la Unión Europea se divide y aquí cada uno va por su cuenta, porque cuando te amenazan y cuando tienes una especie de gorila extorsionista delante, pues que te amenaza, pues cada uno va por su cuenta, pues efectivamente entonces la cosa puede ser bastante más complicada. Yo sí subrayaría, solo para el análisis un momento,
que esto no va solo de comercio. O sea, por ejemplo, Estados Unidos podría cerrar los visados a los españoles, por poner un ejemplo. Eso, o sea, que hay medidas, otras, el embargo me parece una tontería, yo no lo pondría ni sobre la mesa. Pero otro tipo de medidas, sí, claro, eso se pueden hacer. Sí. Joan. Sí. Resulta un poco complicado intentar poner orden racional a una cabeza que no tiene nada de racional. A una situación constante en la que Trump nos mete, que es el caos, ¿no? Entonces, claro, tratar de ordenar y de establecer análisis que pretenden, digamos, establecer causa, efecto y etcétera, etcétera, es complicado porque estás digamos, dándole mucho pábulo a lo que puede ser una bravata simplemente de Trump o algo que tiene mucho más de fondo, ¿no? Hoy cuando la corresponsal le ha dado nos ha explicado, ¿no?, que el mismo Trump le dio la palabra a sus asesores y sus asesores están allí como flotando con declaraciones que sin no saben cómo salir de esa. Porque no saben en aquel circo, porque esa especie de retransmisión televisiva de lo que ocurre en el despacho Oval es increíble. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Aquello es una especie de plató de televisión en la cual hay mezclados, digamos, el canciller alemán, el presidente, los asesores, periodistas, habla de una cosa, habla de otra. Bueno, entonces a mí me resulta muy complicado tratar de establecer un cierto análisis racional porque no sabemos esta persona cómo saldrá. Esto no es, digamos, locura. Es una forma de poner de manifiesto que la única relación que funciona a nivel internacional es la fuerza, y ellos tienen fuerza y poder, Netanyahu y Trump, para cambiar las reglas de juego. Y ahí yo creo que Europa, y ahora lo decía Ignasi, Europa, que nació precisamente para evitar el caos del conflicto constante en Europa, tiene dificultades. Porque, digamos, no tiene unas estructuras suficientemente potentes ahora como para enfrentarse a esto. Incluso diría que las responsables de los temas, digamos, internacionales y de seguridad, que estaban pensadas más en clave, digamos, de prevención rusa, ahora nos falta un poco de fuerza en esa línea. Es decir, a mí me preocupa realmente porque ayer digamos, a mí me resultó patética la posición del canciller alemán, sencillamente. Es decir, el mismo Zelensky fue un poco más... mira que lo humillaron en esa sala. Pues su dignidad me pareció mayor que la de ayer del canciller alemán. Y esto me preocupa porque quiere decir que estamos en una situación de estupor ante este caos, ¿no? Y el propio comunicado, Mariola, que saca en primera instancia Europa, porque hay una cosa que no es discutible. Antes decíais, tanto Ignasi en las claves y tú, no es discutible que legítimamente el presidente del gobierno puede hacer esto. Ya lo hizo Felipe González en el 86. Exacto, pero también no es discutible que con el ataque del sábado de Estados Unidos e Israel a Irán se está vulnerando el orden internacional, la legalidad internacional. Sí. Entonces, para Europa esto no debería ser discutible. Y hay un primer comunicado en el que se hace referencia y se condenan los ataques de Irán, pero no se dice nada del primer ataque. Bueno, ahí tenemos esta respuesta lenta y además poco coherente con el respeto a los valores que están en los propios tratados donde se habla de la legalidad internacional. A mí esto sí me sorprende. No me sorprende nada la performance constante en la que nos tiene metido Donald Trump, porque responde esa performance al mundo que él desea, que es un mundo sin reglas, un mundo transaccional, un mundo de uso de la fuerza. Ahora bien, me sorprende un poco que la Unión Europea no sea más firme y contundente en la defensa de algo como es la vulneración del derecho internacional. Y a partir de ahí... Déjame, quiero irme en punto porque está prevista que comparezca el presidente del gobierno. Después seguiremos, y además ya tendremos también para el análisis el contenido de ese mensaje, de esa comparecencia de Pedro Sánchez. Y
Esta es la hora prevista, la que anunció ayer Moncloa para esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar no solo de este conflicto en Oriente Próximo, sino para hablar sobre todo y para conocer, a pesar de que antes hemos escuchado cómo ya Moncloa se fue pronunciando ayer, pero para saber cuál es la respuesta del presidente del Gobierno a esta amenaza que estábamos analizando ahora mismo, la amenaza a Pedro Sánchez por parte de Donald Trump. Tampoco se sabe en qué se puede traducir, pero sí es una amenaza de cortar lazos comerciales, aunque ahora nos decía Ignasi Guardans que puede ir más allá, que podría ser, por ejemplo, pues eso, no conceder visados a los españoles o retirar los visados a los españoles que estén allí, pero de momento la gran incógnita es en qué se traduce esa amenaza tan contundente que pronunció ayer el presidente de los Estados Unidos ante la pasividad de aquellos que tienen que aterrizar esas amenazas, que son sus secretarios de Estado, que se quedaron así un poco sin saber qué decir cuando les dio la palabra, y lo comentábamos ahora también Donald Trump a ellos. Mientras tanto, insistir en que la negociación comercial entre Estados Unidos y un país de la Unión Europea es la negociación entre Estados Unidos y Europa, es decir, no hay negociación a nivel individual, y nos lo dejaba muy claro también la vicepresidenta de la Comisión Europea hace un ratito aquí en este Hoy por Hoy, y hablábamos de la falta de contundencia en ese primer comunicado que sale de las instituciones europeas, porque no menciona en ningún caso la ilegalidad que supone el empezar un ataque, a empezar una guerra de estas características sin el amparo de Naciones Unidas, evidentemente sin el amparo del Congreso de los Estados Unidos, una decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos en contra de todo lo que conocíamos hasta ahora como el orden internacional establecido. Mariola, ¿no? Que te he hecho callar porque nos teníamos que ir a publicidad. Sí, es que es verdad que ya nadie se detiene a analizar todo lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la vulneración del derecho internacional. Y esta es la primera consecuencia de la pérdida a la que estamos todos abocados, que ya ni siquiera en la narrativa ni en la discusión está este factor, sino que ya estamos en la locura de ¿y ahora qué posición mantenemos cada uno en este contexto y qué consecuencias tiene preservar las posiciones? Y esto es la constatación de que ese orden basado en reglas ha muerto, por mucho que haya quien todavía desee preservarlo de alguna manera, ¿no? Pero está muerto. Y a partir de ahí, creo que el Gobierno de España está mostrando mucha dignidad. Y en política la dignidad es muy relevante porque conecta con algo valioso que tiene que ver con los valores. Por supuesto que tenemos que defender nuestros intereses, pero tiene que ser unos intereses asentados en una coherencia y una lógica de valores y de respeto al derecho. Ahora bien, yo echo de menos otro elemento, que es que quien toma con firmeza, coherencia y valentía estas decisiones también tenga una narrativa y una comunicación con la ciudadanía que permita a la ciudadanía entender por qué decidimos lo que decidimos, en el tiempo en el que lo hacemos, y también entender las consecuencias que podemos pagar. Es decir, tomar posición nunca suele ser gratuito, y menos cuando estamos en un mundo como el que tenemos por delante, ¿no? Por lo tanto, explicar que la decisión es compatible con el derecho, explicar que políticamente tiene sentido en el marco de una política exterior coherente con nuestros valores y con lo que venimos defendiendo, y advertir que estamos preparados para las consecuencias, yo creo que esa es la función de un político. Sí, yo creo además a la ciudadanía y al mundo, Mariola. O sea, yo creo sin duda, claro. Claro, es que yo estando como estoy, ciertamente de acuerdo no solo con el derecho, sino de Pedro Sánchez a tomar esta decisión, sino con la decisión que ha tomado, que creo que es la correcta, y que la historia una vez más pues acabará dando la razón, se explica mal. Y la comunicación política es una de las asignaturas pendientes de Moncloa, lo es de la actual Moncloa y lo es de las Moncloas anteriores. Lo es en general, ¿no? Es en general. O sea, es un problema estructural del Palacio de la Moncloa, que se toma una decisión que a veces está bien y se cree que uno, porque tiene la razón, pues ya los demás lo van a entender. Y eso es un error. Fue un error con lo del 5% de la OTAN y defensa. Es un error ahora. O sea, las cosas hay que desgranarlas mejor. Hay que explicarlas mejor. A la ciudadanía, como dices tú muy bien, pero también al resto del mundo. Porque no se entienden las cosas, porque falta información, porque esa sensación de que es una España insolidaria a la que le importa muy poco todo y que va a su bola, que es un dato falso, es una información falsa, pero es algo perfectamente normal que se entienda así.
Si no se complementa Déjame, la información. Ignasi, que está ya frente al atril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Me dirijo a vosotros para informaros de la crisis que se ha desatado en Oriente Medio, de la posición del Gobierno de España y de las acciones que estamos llevando a cabo. Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que a su vez respondió bombardeando de forma indiscriminada 9 países de la región y una base británica situada en un estado europeo, en Chipre. Quiero, ante todo, expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales, también el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Ante esta coyuntura, el Gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales. En primer lugar, estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. El Servicio Exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques. Pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa. En segundo lugar,
El Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario. Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria. En tercer lugar, vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales, que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina, dos lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir toda la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Recordemos cómo antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial en el siglo XX, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo textualmente, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver. Del mismo modo, nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Somos conscientes de las dificultades, pero también sabemos que el futuro no está escrito, que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza,
pero tampoco es verdad. El Gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos. Muchas gracias. Pues esta ha sido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecencia sin preguntas, sin la presencia de periodistas. Ha sido un discurso institucional en el Palacio de la Moncloa, con estos 3 no con los que arrancaba: el no a la quiebra del derecho internacional, no a la solución de los problemas a base de bombas y no a repetir los errores del pasado, y lo ha resumido con un no a la guerra. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a ir ya con el análisis de lo que ha dado de sí esta intervención, que por cierto no ha hecho referencia a la amenaza de ayer del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se ha centrado sobre todo en el inicio y lo que puede pasar y cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto que está ahora mismo ya no solo ceñido a Oriente Próximo, sino también, y él ha hecho referencia a ello, a las consecuencias que puede tener para todos. En el Abierto, Ignasi Guardans, Mario Lorrea y Joan Subirats, después de haber escuchado la intervención, la comparecencia del presidente del Gobierno en Moncloa, hablando a la ciudadanía sobre esta guerra en Oriente Próximo que nos afecta y que nos va a afectar a todos. Vamos a hacer, si os parece, una primera, después podemos entrar en detalles de las cosas que he dicho, pero esa primera valoración de lo que te ha parecido, lo que ha dicho, esas explicaciones. Antes se quejaba Guardans y decía, los ciudadanos, con razón, los ciudadanos necesitan explicaciones. Subirats, ¿son explicaciones esto que ha dado hoy el presidente del Gobierno? Bueno, yo en parte yo creo que ha situado muy bien, desde mi punto de vista, lo que implica este conflicto. Por ejemplo, un elemento que creo muy importante es relacionar 2003 con lo que está ocurriendo y ver un poco cómo acabó la intervención del trío de las Azores, decía él, en Irak, lo que implicó desde el punto de vista de difusión del terrorismo yihadista y en este sentido las grandes diferencias que tiene esto con la intervención en Venezuela, que no tiene nada que ver. Es decir, aquí no hay una Delcy Rodríguez a la cual poner allí, no se puede pilotar la cosa desde fuera, lo estamos viendo. Estamos en un momento de cambio tecnológico que hace que sea muy barato la difusión de drones, ¿no? Me ha sorprendido, por ejemplo, ir al Mobile World Congress en Barcelona y ver la cantidad de stands que hablan de tecnología militar, que nunca lo había visto en los años anteriores. Y esto es algo que también está detrás, digamos, de este conflicto. Por lo tanto, yo creo que ha situado bien el tema. Me ha parecido, digamos, para darle gravedad histórica, el hecho de relacionarlo con 1914 y la referencia al canciller alemán que era incapaz de explicar cómo se había llegado al inicio de la Primera Guerra Mundial, me ha parecido también significativo en el sentido de poner de relieve que estamos ante una situación que no es para nada coyuntural o anecdótica, sino que tiene algo de cambio estructural de fondo, ¿no? La respuesta que luego ha dado ha sido, digamos, la de esperar que España no se quede sola. O sea, ha intentado defender con fuerza los valores que explican la posición española. Lo que pasa que a partir de aquí las referencias a Europa han sido muy genéricas, ¿no? Y luego el tema que me ha parecido también interesante es la idea de que no se puede, digamos, de alguna manera hacer seguidismo, ¿no? Esa referencia a que tanto el Partido Popular como Vox han hablado de no podemos, digamos, alejarnos de Occidente,
si el hecho de que Estados Unidos haya iniciado este conflicto junto con Israel nos obligue a eso genérico que es Occidente a ponernos detrás de ellos sin ningún tipo de prevención. Creo que algunas de esas referencias me parecen importantes, ¿no? Y también, digamos, el aviso de que esto va a afectar a la cesta de la compra, al bolsillo de la gente, al modo de vivir, y que nosotros también estamos defendiendo, o él, digamos, de alguna manera defiende, que eso también es algo que tenemos que intentar evitar que ocurra, ¿no? Mariola. Yo resumiría la comparecencia del presidente, que me ha parecido impecable y que creo que tiene lo que tiene que tener una comparecencia de esta naturaleza en un momento de la gravedad a la que nos enfrentamos, que es sobriedad, contención y a la vez firmeza. Y luego algo que no siempre es fácil de lograr en estas comparecencias, que es el recurso a las metáforas adecuadas y a los símiles pertinentes para que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Y yo lo resumiría de esta manera: el valor de 4 palabras, no a la guerra. Y esto lo entiende todo español. Lo entiende porque cuando nos hemos enfrentado a un lema similar, también tocó hacer frente a una posición ilegal de Estados Unidos, también hubo costes, pero la ciudadanía española tuvo claro de qué lado estar. Por tanto, ese valor de 4 palabras creo que tiene un mensaje que llega directamente para que lo entienda todo ciudadano de a pie, y eso lo cumple. Y luego, desde luego, me parece muy significativo acabar con una exigencia, sin ningún tipo de pudor. Exigimos a los Estados Unidos y a todo el que se alinee con acciones ilegales que opten por soluciones diplomáticas. Esto no es ingenuidad, es estar del lado adecuado de la historia, que diríamos. Ignacio. Sí, yo creo que hay varios discursos en uno dirigidos a distintas audiencias, ¿no? Sí. Y con distintos tonos. Con distintos objetivos también. Distintos objetivos, distintos registros, y entonces cada uno pues puede coger uno u otro, ¿no? Y no es nada fácil, hacerlo, condensarlo. No. En conjunto me ha gustado mucho el conjunto. Me sobra un párrafo, uno concreto, que es una referencia, que no digo que no esté de acuerdo, digo que no era el sitio ni el lugar, esa referencia a los bolsillos el humo de la guerra que está llenando los bolsillos de unos pocos. Eso lo he imaginado. Yo he ido imaginando este texto traducido al inglés, ¿no? Con subtítulos y en la CNN, ¿no? Y entonces un corte de Pedro Sánchez diciendo que todo esto se hace para enriquecer a unos pocos, pues no es exactamente lo que necesitamos. Pero ese párrafo creo que era innecesario en esta declaración. Pero el resto sí, como decía Subirats, estoy muy de acuerdo en que es muy importante hacer zoom out en este tema y dar claramente una imagen de que esto va mucho más allá de una pequeña operación militar. Llevamos mucho tiempo viendo que, bueno, Trump bombardea un poco por aquí, bombardea por allá, Israel bombardea por aquí, bombardea por allá, y esto pasa, ¿eh? Es como una cosa que llena las portadas de los periódicos 2 o 3 días, las discutimos 2 o 3 días y luego ya nos podemos hablar del precio del pan, ¿no? Y eso no es así. Eso no es así. O sea, aquí hay un conflicto que, hombre, esperemos que no lleve a un conflicto mundial, pero ciertamente un conflicto regional y un conflicto con impacto económico mundial y con impacto estructural a medio, largo plazo. Y todo eso es lo que ha intentado resumir Pedro Sánchez y lo ha resumido bien. Y por tanto que los ciudadanos sepan que esto no es una pequeña operación militar de un tipo loco que decide hacer no sé qué, ni siquiera es Venezuela, sino que es poner patas arriba entero Oriente Medio. Esto va a destrozar Abu Dhabi, va a destrozar a Dubái, etcétera. O sea, las consecuencias son inmensas y veremos esto a dónde llega. Y por tanto, preparar a la opinión pública en las consecuencias económicas que esto tiene me parece muy bien. Y también me parece muy bien esa palabra mágica que es exigencia. Exigencia, lo decía Mariola, es verdad, exigencia no solo a Estados Unidos e Israel, que también, sino exigencia a la Unión Europea. Porque meter en el mismo saco aquí lo de Groenlandia está muy bien. Oiga, usted salió a defender a Dinamarca por una amenaza en un tuit sobre que iban a ocupar y ahora no me va a defender a mí, que me están amenazando por aplicar el tratado con Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? Por tanto, efectivamente, claro que va a haber exigencia y España va a tener que ser contundente
sin romper tampoco con Alemania ni con otros, ¿no? Pero ciertamente está del lado bueno, está ejerciendo sus derechos, está defendiendo lo que Europa ha defendido toda su vida, y Europa tiene que en este momento que ponerse seria con esto. Y yo, el no a la guerra, bueno, por suerte mucho más que un no a la guerra. Yo salí con el no a la guerra, me parece espléndido, pero creo que no se puede reducir la política exterior a un no a la guerra, y por tanto yo no creo, por mucho que lo ha dicho Pedro Sánchez, que eso sea el mejor resumen de esta intervención. Pero esa es la parte, tú decías, es un discurso... Claro, es un discurso dirigido a diferentes objetivos. Eso va dirigido a otros, concretos que se van a estar. Va a la ciudadanía directamente. A una parte de la ciudadanía, pero en todo caso, no, es más, a una parte de la ciudadanía, porque hay otra parte de la ciudadanía que no salió con el no a la guerra y que identificó el no a la guerra pues con la izquierda, la extrema izquierda, lo que tú quieras, a la que hay que explicarle, no, esto no es un tema de sanchismo, ni de zapaterismo, ni de la ceja, ni del no a la guerra, no. Esto es un tema que tiene que ver con la productividad de las empresas españolas, con el precio de la energía, con nuestra economía, con nuestro comercio. Y eso lo van a entender muchos de una forma mucho más que si salimos. Pero yo creo que también todo el mundo va a entender, Ignasi, que este país ha sufrido mucho por esa guerra. Sí. Entonces, que es verdad que el eslogan fue un eslogan que después se atribuyó siempre a la izquierda y a la extrema izquierda, pero este país, el que se manifestó por el no a la guerra y el que no se manifestó por el no a la guerra, sufrió mucho con aquella guerra. 100% de acuerdo. Yo solo te he dicho que creo que aquí has sembrado varias cosas a la vez y bueno, pues yo creo que hay que mirarlas todas, y quedarse con una sola pues empobrecería el discurso. Nadie se ha quedado con una sola, sino que yo creo que hemos hecho el repaso por todos los elementos. Bueno, si se dice que se resume con una sola, Mariola, por eso cuando dices que todo se resume con una sola, yo no he dicho eso. No, él lo ha dicho, que todo se resume con el no a la guerra. Sí. Hay un elemento también que me gustaría no dejar pasar por alto, que tiene que ver cuando dentro del discurso ya el presidente ha dicho, bueno, y el gobierno de coalición progresista va a hacer todo esto. Va a asistir a los compatriotas que deseen regresar, va a definir los escenarios para ayudar a mitigar los efectos de este conflicto, y me quiero detener en este punto, porque a continuación ha apelado a la experiencia de este gobierno, de la misma manera que hicimos en la pandemia, desde la misma manera que hicimos en la crisis energética tras la guerra de Ucrania. Es decir, ha sacado a relucir algo que también para la ciudadanía es clave, es quien está al frente de esta decisión y atendiendo a las posibles consecuencias, no que genera la decisión, sino que genera este contexto internacional, en manos de quién estamos. Y yo creo que el presidente ahí, digamos, apela a su experiencia, traslada a la ciudadanía a decir, bueno, esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho durante el gobierno en todas estas circunstancias, y que a todo el mundo le quede claro que ya se están estudiando los escenarios para mitigar los efectos. Porque hoy los trabajadores, los empresarios saben que nos enfrentamos a una situación en la que de consecuencias graves a escala global en términos económicos, que ha sido una de las primeras frases que ha utilizado también el presidente en su comparecencia, ¿no? Es decir, esta acción no es gratis. Esta acción nos va a provocar a todo el mundo unas consecuencias. La pregunta es cómo mitigar las consecuencias para que quien está en posición más frágil, bueno, pues pueda abordarlas, ¿no? Y yo creo que ese apelar a el gobierno ya lo ha hecho otras veces y sabe cómo resolverlo. Creo que también es interesante de destacar. Lo que yo diría también es que en el escenario hay algo que queda un poco diluido por lo repentino de todo. Constantemente estamos como detrás de la realidad, ¿no? Pero en el fondo del escenario lo que hay es un cambio de época colosal. Y ahí lo que estamos viendo es que la estructura internacional, las relaciones internacionales, las relaciones entre estados parten de unas hipótesis, de unos puntos de partida que no tienen nada que ver con la realidad. Y en el sentido, por ejemplo, o sea, un debate que para mí es importantísimo, que no sé hasta qué punto ha estado presente en los debates de estos días, ha sido, por ejemplo, el cambio
que se ha producido la relación entre el Pentágono y dos empresas tecnológicas, una que era esta, ¿cómo se llama? La Anthropic, que es la que, digamos, mantenía todo el sistema de inteligencia artificial del Pentágono, y que ha puesto límites de carácter ético a lo que le estaba exigiendo, digamos, la Casa Blanca. Y Trump ha pasado de Anthropic a OpenAI, que sí que ha dicho, que es ChatGPT, que ha dicho que sí, que adelante, que para ellos lo importante es ampliar el negocio y tal. Lo digo porque la referencia que ha hecho a que algunos se llenan los bolsillos, que digamos que a Ignasi le ha molestado. No me ha molestado, digo, quizá no era el sitio. No, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que detrás de esto hay, digamos, lo que estaba comentando antes, ¿no? Un cambio brutal en el sistema de funcionamiento mundial, en las lógicas financieras, en lo que implica el cambio tecnológico también desde el punto de vista de abaratamiento de todo lo que es ofensivo. Y Trump, en el fondo, lo sabemos porque el día que tomó posesión estaba rodeado de la cúpula tecnológica, representa también ese cambio. Y detrás está Israel, que no sé si habéis leído, que se cargó al imán sobre la base, digamos, de entrar en el sistema de cámaras de Teherán, infiltrándose en el sistema de cámaras de Teherán y sabiendo a través del sistema de cámaras de los semáforos de Teherán cuál era el movimiento, digamos, de este señor. Es increíble. Déjame un momento, Ignasi. El Abierto. Ser podcast. Les comento a los oyentes ahora que vamos a alargar este Abierto hasta las 11 de la mañana porque hay material suficiente, no solo por el discurso, por esa intervención importante del presidente del gobierno, sino también por las reacciones de otras capitales europeas a las últimas horas del conflicto, las amenazas de Trump también, por ejemplo, al Reino Unido. Vamos a ir con todo ello, la reacción, que vamos a ver qué reacción tiene el Partido Popular después de esta intervención del presidente del gobierno. Es decir, que hay material, vamos a hacer un Abierto especial hasta las 11 de la mañana. Ahora voy contigo, Ignasi, pero por recordar tres de los momentos de esta intervención de Pedro Sánchez en la Moncloa. Sastre. Ha dicho que la posición del gobierno es consistente, ha llamado a no repetir los errores del pasado y ha mencionado dos pasajes del pasado. Uno más reciente, el trío de las Azores, así lo ha definido, y cómo se gestó, cómo surgió la Primera Guerra Mundial. Con algunas frases que vamos a destacar, ha dicho el presidente del gobierno: España no estaba a favor de Saddam Hussein, la población española no estaba a favor, pero eso no significa que estuviera a favor de la guerra, de la misma manera que no está a favor de los ayatolás, pero no está a favor de este desastre. No se responde a una ilegalidad con otra. Ha dicho: tenemos capacidad, recursos y voluntad política para afrontar esta situación. Y vamos a escuchar tres de los momentos. El primero, el que seguramente sea el titular, o por lo menos el que ya está siendo el primer gran titular de este discurso, ese no a la guerra. La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. La segunda idea del discurso, lo estaban destacando ahora Subirats y Guardans en la tertulia, en el Abierto, esta crítica a quienes, dice el presidente del gobierno español, utilizan la guerra para ocultar sus fracasos. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. No ha habido referencias ni menciones del presidente Sánchez a Donald Trump, tampoco a esta amenaza que pronunció ayer en el despacho Oval de cortar con todo el comercio de Estados Unidos con nuestro país. Sin embargo, aquí hay un mensaje. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición
no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Con esa apelación a la moral de Pedro Sánchez. Ignacio, ¿qué querías responder a algo que estaba diciendo Joan? Bueno, solo un matiz, porque no querría poner el foco en el único punto de todo el discurso de Pedro Sánchez que no me ha gustado, que no me ha parecido oportuno, ni siquiera eso, ¿no? Decía Subirats, bueno, es que tiene razón en que hay gente que se está forrando. Claro, tiene razón, pero lo que ocurre es que Subirats y yo estamos en el abierto de Hoy por Hoy y Pedro Sánchez estaba en una trilera en la Moncloa hablando a los españoles y al mundo, y por tanto el contenido y el tono no pueden ser exactamente el mismo. Yo aquí puedo decir que por supuesto que hay empresas norteamericanas que se están forrando con esto y que tienen un control y una corrupción con el Pentágono enorme, y podemos hacer análisis muy correctos con eso. Creo que en una decisión, una declaración institucional como la que hemos visto, pues ese foco simplemente no ayuda porque distrae, distrae de todo lo que es la legalidad internacional, la moral, los principios morales en los que se está basando España, los intereses económicos que nos pueden quedar dañados, etcétera, y es donde debería estar el foco. Y simplemente creo que hacer esa afirmación ahí en Moncloa, pues distrae del eje fundamental de ese discurso. Dicho eso, sí estoy muy de acuerdo con Subirats en que estamos en un mundo nuevo. Estamos en un mundo en el que no sabemos esto a dónde va, pero es un cambio radical y en el que efectivamente toda la estructura no vale, pero tampoco vale ni siquiera la forma de hacer guerra. O sea, hay algo que los que estamos estudiando, intentando aprender y seguir esto muy de cerca, no nos cansamos de ver en todos los analistas, ¿no? Cada dron vale unos 30.000 euros, esos drones iraníes, ¿no? Unos 30.000 euros, pues que piense el oyente, los podría pagar, alguno de esos drones lo podrían pagar muchos de su bolsillo, ¿no? Cada uno de los misiles para detener esos drones vale cientos de millones de euros. Claro, es espectacular esa situación. Entonces, Estados Unidos y los Emiratos y Arabia Saudita y Israel están gastando misiles por valor de cientos de millones de euros para detener drones que valen 30.000 euros. Bueno, pues no hace falta ser un gran experto en industria militar para saber que esto no puede llegar muy lejos así y que esto es complicado de mantener, ¿no? Y por tanto, hay un desequilibrio. Y eso lo supieron en Ucrania. Y también lo supieron. Si piensas en lo que implica, o sea, a ver, otro tema muy importante, o sea, detrás de Irán está la religión o la parte de la religión musulmana que son chiitas. Los chiitas no solamente están en Irán, ¿eh? O sea, los efectos que esto tiene en relación a la posibilidad del terrorismo, de las células que pueden aparecer en muchos países utilizando, digamos, esa tecnología mucho más barata, es brutal. O sea, realmente tú has puesto, o sea, has tirado una piedra en un estanque con una cantidad de efectos que van mucho más allá de lo que puedes imaginar. O sea, Pero fijaros que ahora estamos poniendo un poco el foco de atención en el impacto que puede tener esta acción ilegal sobre esa región. Y efectivamente mundo, sí. y las consecuencias de todo ello en todas las dimensiones. Y no podemos olvidar tampoco que la lógica política que hay detrás de esta acción ilegal tiene que ver con la reconfiguración de un mundo con el fin de aplacar las posiciones de China. Es decir, esto que está ocurriendo no es ni de ayer ni de antes de ayer, es la voluntad de algunos actores políticos, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, pero no solo, de cambiar las reglas del mundo con el fin de repartírselo mejor de acuerdo a otras lógicas. Ya lo vimos en Ucrania, lo que ocurre es que quizá nos parecía una guerra focalizada en un lugar determinado, con escasas implicaciones para lo que es la destrucción del orden basado en reglas, o algunos ya lo apuntábamos. Luego vino el genocidio de Gaza, por cierto. Con los socios de la Unión Europea, el discurso del presidente hablaba de también este gobierno va a tratar de coordinar una respuesta con los aliados europeos, pero es que con los aliados europeos ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en calificar lo que ha ocurrido en Gaza como genocidio. En definitiva, que es que llevamos ya 3
4 años de desmoronamiento del orden basado en reglas y quizá estos días ya con el impacto de Irán, pues algunos lo acaban de ver. Y además ahora voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ir con estos socios y por la reacción de los socios, no tanto al discurso, sino a lo que ha sucedido en las últimas horas. Y una cosa que me parece muy importante de lo que dices, Mariola, o sea, viene a destruir las reglas de juego que había, pero no para poner otras. Es decir, para que el mundo sea un mundo sin reglas. Bueno, no sabemos cómo organizarlas. Claro. Bueno, porque esa regla de un mundo asentado en la fuerza es la regla que le conviene a él, que le interesa a él y que otros actores también tampoco les va mal. En el Abierto, Ignasi Guardans, Mario Lorrea, Joan Subirats, en una edición especial del Abierto que vamos a alargar hasta las 11 de la matinada. Ignasi, te he vuelto a interrumpir a ti cuando ibas a hablar. ¿No? Te oigo de lejos. No te oigo, Ignasi. Pero bueno, si no, ahora tendremos tiempo de continuar comentando porque hay reacción ya del Partido Popular al discurso, a la intervención, a la declaración que ha hecho el presidente del Gobierno, David Junquera. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Está Feijóo en Bilbao, en un desayuno informativo, Ángel. Se ha obviado el tema en su discurso introductorio, pero claro, ahí estaban nuestros compañeros de la serie, el resto de periodistas, y la primera pregunta iba por ahí. Feijóo ha ido en la línea de sus mensajes de los últimos días. Cuantos menos tiranos en el mundo, dice el líder del PP, mejor. El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos. Persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Esto es así. Y por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor. Justificado el ataque, Feijóo reclama una política exterior que esté por encima de los intereses propios del Partido Socialista, habla de una España aislada internacionalmente que no es un socio fiable y le recuerda a Sánchez que debe preservar la relación con los socios, en especial con Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos, pero nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Y no solo ha de preservarse nuestra relación con los Estados Unidos, es que la tenemos que hacer como socios de la Unión Europea. Y no podemos salirnos del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos del presidente del Gobierno. Feijóo ha rematado lamentando que Sánchez pierda la seguridad, la estabilidad y el posicionamiento de España. Dice que hoy somos más inseguros y más inestables por arañarle unos votos a la izquierda radical. Junquera, gracias. A vosotros. Tampoco sorpresa, ¿no, Mariola, en la reacción del Partido Popular? Es que cuesta creer que esta sea la respuesta a lo que está ocurriendo y a la intervención del presidente. ¿Que un tirano menos es una buena noticia? Sí, pero no te puedes abstraer del contexto en el que el tirano ha desaparecido, que tiene que ver con una acción ilegal. Verdaderamente, si este es el posicionamiento del Partido Popular en materia de política exterior, la verdad es que se lo va a poner bastante fácil. Ignasi. Sí, es muy pobre, ¿no? Es muy pobre y además es falso, ¿eh? O sea, esa idea de que un tirano menos es una buena noticia, eso vuelve a justificar entonces la guerra de Irak y vuelve a justificar el bombardeo de Libia. Y en los dos casos sabemos que son errores catastróficos que cualquiera que haya seguido la política internacional, geopolítica de los últimos 20 años lo sabe, ¿no? Saddam Hussein no era más benévolo que todos los ayatolás juntos, en absoluto. Recuerdo que utilizó armas químicas contra su propio pueblo, ¿no? ¿Y eso justificaba la guerra de Irak? No. Y por tanto, hacer un análisis desde el Partido Popular, que aspira a gobernar, reducido a que esto es un problema de que Sánchez quiere contentar a no sé quién, en lugar de intentar, incluso discrepando de Sánchez, pero intentar un análisis un poco más sólido, un poco más serio. Oiga, que es que está en juego la estabilidad del mundo, que está en juego la economía mundial, está en juego el futuro de su propio país desde el punto de vista económico y de todo el Mediterráneo, etcétera. Y usted me viene aquí con
un tema como si esto fuera un problema de sanchismo y de que, oiga, qué cortedad de miras, qué pena que este señor sea la aparente alternativa a gobernar España, ¿no? Y no digo que tenga que estar dando un apoyo ciego a Pedro Sánchez, no, incluso se puede discrepar del uso de las bases. Yo entiendo y respeto, aunque no esté de acuerdo, a alguien que hubiera dicho, no, pues en este momento había que ceder las bases o había que cederlas porque son solo apoyo logístico. Hay muchas maneras de hacer, pero reducir eso al enésimo discursito, oiga, cuanto menos dictadores mejor y los podemos ir matando de uno en uno y lo demás es un problema de sanchismo, me parece de una pobreza, no solo intelectual, sino de una pobreza política que no está a la altura de lo que necesitamos. Sobre todo porque bastaba, perdóname, Joan, bastaba con que el líder de la oposición dijera que le hubiera gustado que el presidente le llamara por teléfono antes de hablar, o que está a la espera de esa llamada, de conocer detalles, y a partir de ahí el Partido Popular fijará una posición. O que cite a Macron cuando dice que nos separamos de Europa, es que es mentira también. O sea, Macron hace 2 días ha dicho, oiga, esta guerra es ilegal y contradice los principios del derecho internacional. Y lo ha dicho Macron. Así que por lo menos apúntese usted a eso, hombre, por favor. Claro, es que cuando habla del marco de la Unión Europea, cuando dice cuando dice el presidente no puede salirse del marco de la Unión Europea, pero ¿qué marco es el de la Unión Europea? No, el de Alemania, el de España, el de Francia, fija un marco. Claro, el de la Comisión Europea, Joan. No, y cuando dice que tenemos que ir con cuidado y digamos, mantener nuestros vínculos y nuestra relación con Estados Unidos, está confundiendo esa relación con vasallaje. O sea, eso no quiere decir que nosotros somos vasallos de los Estados Unidos y que cualquier decisión que tome Estados Unidos refleja la decisión que tiene que tomar, como decía también Ayuso ayer, tiene que tomar alguien que defiende Occidente, ¿no? Esa relación entre libertad, Occidente y Trump me parece totalmente abusiva y realmente si no se es capaz desde Europa de buscar un espacio propio en el que seguir defendiendo algo que está en el origen de Europa, que es la idea de la regulación, de las reglas, del orden basado en reglas, después de 2 guerras mundiales a las que hoy ha aludido a una de ellas el presidente Sánchez, si la base de creación de la Unión Europea es precisamente después de muchos años, iba a decir de siglos, de conflictos constantes en un continente lleno de divisiones y de diferencias, la gran fuerza que tuvo la construcción de la Unión Europea fue precisamente el cambiar la lógica del conflicto a la lógica de las reglas. Y ahora volvemos a estar en la lógica del conflicto. Y el señor Feijóo dice que tenemos que estar muy de acuerdo y tenemos que ir con mucho cuidado de no separarnos de Europa ni de no separarnos de los Estados Unidos. Pero si lo que estamos defendiendo es precisamente la base, digamos, doctrinal, sí, y sobre la cual surgió Europa. O sea, esto yo creo es brutal. Hay digamos. un elemento también que no podemos obviar, ¿no? Es dónde hace estas declaraciones el líder de la oposición. Las hace en un desayuno, sí, que tenía convocado en Bilbao, del que él era el protagonista. Y, hombre, no hace falta ser muy listo para saber que este era el mensaje que hoy iba a salir en todos los medios de comunicación. Es decir, esta respuesta está preparada. Y esta es la respuesta a la que da el Partido Popular. Es decir, frente al no a la guerra, el marco queda claro. Pues mira, sí a la guerra. Unas cosas que teníamos pendientes y que también, bueno, vamos a ver cuál es la reacción después de haber escuchado primero la contundencia del mensaje del presidente del gobierno y después también la amenaza también contundente de Donald Trump a España con las relaciones comerciales, con lo cual vamos a hacer una ronda por algunas capitales europeas para ver cómo están respirando en estas últimas horas y lo primero que hay que hacer es irnos a Alemania, sobre todo por la actitud que tuvo ayer el canciller alemán Friedrich Merz mientras Donald Trump estaba amenazando a un socio, un aliado, dio la callada por respuesta, el silencio al menos dentro del despacho Oval, dentro del lugar donde hubo la reunión, es verdad que fuera sí dijo alguna cosa más, pero dentro escuchó impasible como Donald Trump amenazaba a un socio. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Lamentó en público el trato que Trump le había dado en su momento, Merz, criticó el trato que le había dado Donald Trump al Volodymyr Zelensky, al que humilló, recordemos, en el despacho de la Casa Blanca, pero ayer cuando le preguntaron, bueno, lo primero que hizo fue dar la razón a Donald Trump en algo, y es que España gasta poco en defensa y que tiene que gastar más, y solo fue después con los periodistas y ya sin Trump delante, cuando dijo que no quería discutir más, pero que en realidad estaba defendiendo a España. Sí, en la reunión en el despacho Oval, Merz siguió la corriente a Trump y se limitó a decir que intentan convencer a España de que alcance ese 5% del PIB acordado en la OTAN, porque se trata de la seguridad de todos y es el único que no lo cumple. Después, en la comida que mantuvo con Trump, el canciller asegura que le explicó que no podía tratar mal a España de forma específica. Ich wollte die Diskussion da öffentlich nicht vertiefen oder vielleicht noch No quise profundizar en la discusión en público ni agravarla aún más, justificaba Merz, y añadía: le dije que España es miembro de la Unión Europea y como tal solo negociamos un acuerdo aduanero con Estados Unidos conjuntamente o no negociamos nada. No hay forma de tratar a España especialmente mal en este asunto. En todo caso, todos llegaremos a un acuerdo común, incluida España. El líder alemán advertía también a Trump que la Unión Europea tendría que responder conjuntamente a cualquier medida punitiva contra España. Y por último, Ángels, ha insistido el canciller en que las principales críticas de Trump a España se centran en lo que considera una insuficiente contribución a la OTAN. Gracias. Hasta luego, Carmen. Ayer cuando vimos esa reacción de Friedrich Merz de dar la callada por respuesta, de no decir nada, fue imposible que la gente no comparara con una cosa que sucedió hace unos meses cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, visitó la Casa Blanca y corrigió en ese mismo momento, mientras Trump estaba hablando, corrigió un bulo lanzado por Trump que ponía en cuestión la aportación europea en la guerra de Ucrania. Para hacerlo, recordemos, tocó el brazo del presidente de Estados Unidos, le interrumpió y corrigió. Bueno, decíamos esta mañana que los detalles en las relaciones internacionales guardan mucho más de lo que parecen, tienen que ver mucho más de lo que parecen. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días. Buenos días, Ángels. Por eso tiene interés que frente a un Merz que llegó a decir sobre esta guerra que a Europa no le ha ido muy bien con eso de aplicar el derecho internacional, que lo que faltaba era usar la fuerza, lo dijo el otro día. Bueno, frente a eso tiene interés la posición que defendió ayer Emmanuel Macron. Culpa claramente a Irán, pero añade que los ataques de Estados Unidos a Israel están fuera del derecho internacional. Eso es, Macron culpa solo a Irán de la guerra por su programa nuclear y por sostener a Hamas y alimentar el terrorismo en la región, pero también reconoce que las acciones militares de Estados Unidos e Israel están fuera del derecho internacional. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Y por eso no las aprueba. Es una crítica que no habíamos escuchado de boca del presidente hasta ayer, pero que ya defendió la portavoz de su gobierno el domingo pasado. Eso sí, sin lamentar la muerte de Jamenei en ningún caso. Decía Macron ayer que la historia nunca llora por los verdugos de su pueblo. Ha alertado también el presidente francés de que la expansión del conflicto a otros países de la región conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad, y señalaba concretamente que una operación sobre el terreno por parte de Israel en el Líbano sería un error estratégico y una peligrosa escalada. Ante esta guerra ha dicho Macron que su responsabilidad es actuar para proteger a Francia, a sus ciudadanos y a sus aliados, que va en ello su credibilidad. C'est en effet notre responsabilité, elle est strictement défensive. Debemos estar al lado de nuestros amigos de la región con un espíritu estrictamente defensivo, ha insistido, y en ese sentido recordaba los acuerdos de defensa con Qatar, Emiratos y Kuwait. Por eso, explicaba, Francia ha reaccionado inmediatamente y derribado drones para defenderlos en las primeras horas de conflicto con el despliegue de sus cazas. Sobre el ataque en una base de Chipre, ha dicho que también la isla requiere su apoyo. Chipre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique. Y por eso ha enviado sistemas de defensa antiaérea adicionales y la fragata Languedoc, que llegó esta misma noche. Además, ha ordenado el despliegue en el Mediterráneo del portaaviones Charles de Gaulle, de propulsión nuclear, que debería llegar la semana que viene porque estaba en el Báltico. J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégate, y lamentando el cierre del estrecho de Hormuz, ha dicho que busca construir una coalición para garantizar la seguridad de las vías marítimas esenciales. Lucía, gracias. Hasta luego. Y ayer Donald Trump también cargó contra el primer ministro británico, que después de ese primer acuerdo, ese primer comunicado que sacaron conjuntamente con Alemania y Francia, quiso aclarar
cuál era la posición del Reino Unido, quiso evitar confusiones, dijo que su idea era solamente defensiva cuando hablaba de apoyar a Estados Unidos en cuanto a armamento, envío de barcos, que no es tanto apoyar, sino defensiva, que esa participación militar, lo mismo que escuchábamos ahora a Macron, es la defensa de los intereses europeos, y se distanció de la operación de Estados Unidos e Israel. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola Ángels, buenos días. De hecho, estas matizaciones, estas precisiones que hizo Keir Starmer también molestaron mucho a Trump, tanto que se burló de él en una comparación irónica con Winston Churchill. Sí, Trump lleva varios días criticando a Starmer por su decisión de no permitir el uso de la base militar de la isla de Diego García para lanzar los ataques iniciales contra Irán. Primero lo hizo en 2 entrevistas a la prensa británica y ayer ya lo hizo abiertamente en la Casa Blanca y en un tono muy duro. Le escuchamos. Decía Trump ante toda la prensa y delante del canciller Merz que el Reino Unido ha cooperado muy poco y criticaba abiertamente la decisión del gobierno británico de ceder la soberanía de Diego García a la República de Mauricio, una decisión que él mismo había apoyado inicialmente y que no afecta al control sobre la base a largo plazo. Trump incluso utilizó un tono burlesco para referirse a Starmer. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Decía que no estamos tratando con Winston Churchill, poniendo en duda la famosa relación especial que han mantenido históricamente Estados Unidos y el Reino Unido. Downing Street ha evitado, sin embargo, valorar las declaraciones de Trump y ha mantenido su tono de prudencia y de moderación habitual con el presidente estadounidense, pero se ha mantenido firme en su posición, la de participar únicamente en acciones defensivas en el conflicto con Irán, respetando la legalidad internacional. Dentro de esta estrategia está el envío de helicópteros antidrones a Chipre, anunciado ayer, y también el de un destructor de la Marina británica con capacidad para prevenir los ataques iraníes sobre sus bases en la isla. Lucas, gracias. A vosotros. Y una última hora también desde la capital europea, desde Bruselas. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque hay un nuevo comunicado de la Comisión. Sí, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la Unión Europea. Es lo que nos traslada hasta ahora la Comisión en un comunicado a través del portavoz de Comercio que viene a desarrollar esa primera reacción que nos trasladaban anoche. Bruselas, dice este comunicado, va a garantizar la plena protección de los intereses de la Unión Europea. Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados y con todos sus ciudadanos a través de nuestra política comercial común y recuerdan que la Comisión espera que Estados Unidos cumpla plenamente los compromisos asumidos en los acuerdos firmados por las partes. Salvaguardar esta relación, especialmente en un momento de disrupción global, es más importante que nunca y claramente redunda en beneficio de ambas partes, reza este comunicado. Así que este es el mensaje de Bruselas: solidaridad con España, la garantía de que se van a proteger los intereses del bloque y esa advertencia que es lo novedoso y es lo que destacaría de este mensaje, Ángels. Bruselas dice que está preparada para actuar si es necesario. Pues Bruselas, que cierra filas con España. Enrique, gracias. A vosotros. Edición especial del Abierto con Ignasi Guardans, con Mario Lauré y con Joan Subirats, escuchando algunas reacciones de algunos líderes europeos, pero también este último comunicado conocido de la Comisión, cerrando filas en torno, defendiendo a un socio como es España. Ignasi, decíamos antes, había dicho Feijóo, se está saliendo el presidente del Gobierno del marco de la Unión Europea. Bueno, a ver si el que se va a quedar fuera del marco va a ser él. Es así. El único que está fuera del marco de la Unión Europea y del marco internacional mundial es Feijóo, por su incapacidad de análisis y por reducir lo que es una crisis internacional global a lo único que le obsesiona, que es Sánchez y el sanchismo y su propio acceso a la Moncloa, ¿no? Es de una ceguera que entristece y que genera vergüenza ajena. Y efectivamente sí, lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca pues ha empujado a los demás a reaccionar, como era previsible. O sea, el propio Merz se ha dado cuenta que cometió un grave error consintiendo que se insultara al primer ministro británico y se amenazara a España en su presencia y con un silencio pues que era cobarde o, bueno, incluso aunque fuera de buena intención, ¿no? Oye, no quiero liarla. No quiero liarla más. Bueno, quiero liarla más, pues tu obligación es liarla porque eres el canciller alemán, ¿eh? Eres el canciller alemán. Y eso se ha dado cuenta, ha tenido que rectificar. Si miráis la prensa internacional un poco cómo han reaccionado, todo el mundo ha entendido que fue un acto de cobardía por su parte y se ha dado cuenta él mismo, ¿no? Y por tanto la propia Comisión
Comisión Europea, pues también, claro, sí, ha tenido que reaccionar, porque no se puede estar amenazando a un socio de esta manera y quedarse de brazos cruzados. Macron, por su cuenta también, porque se ha dado cuenta de que se estaba contradiciendo. Lo hizo primero la ministra de Exterior, no sé qué ministra fue, que ya lo dijo el domingo, sí. Y a partir de ahí el propio Macron en este momento pues ha dejado claro que no. Y a mí me importa, lo he repetido varias veces a algunos amigos como dicen, mira Macron que apoya. Macron no puede decir no, voy a hacer un juego de palabras, pero no lo es. Macron no puede decir no a las bases americanas en Francia, porque no hay bases americanas en Francia, porque es que Macron jamás, y Francia jamás aceptaría bases en su territorio. O sea, aquellos que creen que, bueno, Macron está más o menos consensuando o siendo más tolerante con Estados Unidos, no. Francia jamás tendría y ni tendrá bases norteamericanas. Si uno mira al Papa, no las hay. O sea, no es que no les permita actuar, es que no les permite existir, ¿eh? Entonces, el nivel de Macron de nacionalismo, de soberanía, de defender su soberanía, es impecable. Así que efectivamente sí, el que está fuera de juego es Feijóo, y yo espero que alguien, porque hay diplomáticos de derechas en este país, hay diplomáticos que saben asesorarle, yo haría un llamamiento radiofónico, atención, diplomáticos del PP, por favor, diplomáticos del PP, avisad a vuestro jefe que no lleve a España al desastre y que no lleve a su propio partido al desastre, porque nos acaba haciendo daño a todos. Hay un elemento que tú apuntas, Ignasi, que es Alberto Núñez Feijóo se está quedando fuera de juego, ¿no? Y tú lo sugerías también, Ángel. Es que yo creo que nunca ha estado en el juego. Este es el drama del Partido Popular y el drama también de la oposición para un país como España. Nunca ha estado en el juego. Es un hombre que tiene serias dificultades para comprender la dimensión de los problemas a los que se enfrenta. Le ha ocurrido en el ámbito de los debates económicos y, desde luego, en el ámbito de la política exterior. Por supuesto que en el Partido Popular hay gente muy cualificada en materia de política exterior, pero no están en el núcleo duro que asesora al presidente del partido. Quiero decir, esto es mucho más grave de lo que parece. Porque quien puede estar en disposición en un momento determinado de liderar un país tiene que tener la capacidad, no para conocer todos los temas, pero sí para dotarse de equipos solventes que les permitan fijar una posición en relación con algo tan importante como lo que está ocurriendo. Aquí no es, el debate no gira en torno a si hay un tirano menos o no en el planeta. Por cierto, si nos tenemos que cargar a todos los tiranos, hay tarea por delante, ¿eh? Porque no son 1, ni 2, ni 3. Este no es el debate. El debate es qué posición tiene una potencia media como España en un momento donde se está reconfigurando el mundo hacia un horizonte en el que ni para España, ni para las potencias medias, ni para la Unión Europea, ese mundo sin reglas resulta un mundo operativo. Porque este es el debate de fondo. El debate de fondo no es si Estados Unidos, China o Putin se van a repartir el mundo, que eso está en la agenda. La cuestión es cómo, en ese nuevo mundo sin reglas, y cómo con esos actores disruptivos la Unión Europea puede operar y las potencias medias como España pueden operar. España, el presidente de España ha hecho una apuesta clara en materia de política exterior y subraya en su discurso, y yo creo que es necesario indicarlo también, que esa posición no es caprichosa, que esa posición es coherente y lo justifica. Y ahora la pregunta es, ¿y el Partido Popular qué va a hacer? Pero además, viendo como otros socios europeos, por supuesto, ya están fijando posición y no es la de él. Y la Comisión, obviamente, hoy ha reaccionado motu propio o por la labor diplomática magnífica que pueda estar haciendo también España. Claro. Porque aquí, obviamente, no vale con que el presidente del Gobierno de España salga y lance el comunicado y la posición que has puesto. Uh-huh. Es que en la medida que somos socios de la Unión Europea y la política comercial es de la Unión Europea, aquí no se toleran amenazas. Por eso, efectivamente, el canciller Merz perdió una oportunidad magnífica para, en directo, afear la conducta del presidente de los Estados Unidos. Claro, eso es una posición de riesgo. Pero, sobre todo, perdió la oportunidad después, ante los medios de comunicación, de tratar la cuestión como que
esto fuera un problema de que Estados Unidos tratara mal a España. Aquí no es un problema de tratar mal a España, aquí es un problema de amenaza a un socio comercial. Es de un problema de amenaza a Europa. Bueno, es que yo creo que estamos en esa tesitura en que ya no le queda mucho tiempo, digamos, para procrastinar a Europa. O sea, digamos, venimos dando, digamos, alargando los plazos de hacia dónde vamos, y el debate está encima de la mesa. O sea, Europa va desde la Unión Europea se va a reforzar esa idea de aquellos que piensan más bien en una Europa con mucha menos fuerza, solamente vinculada por razones de carácter comercial, o vamos a avanzar hacia la Europa, digamos, que está en las bases de los padres fundadores y que a través del principio de cohesión ha ido con prudencia avanzando, y la propia existencia del euro fue un salto adelante. Y lo que pasó en el COVID es una manera de expresar cómo se puede trabajar desde Europa con un concepto de cohesión distinto, o vamos a darle más pábulo a los euroescépticos que están cada vez más poblando el escenario europeo, y que algunos incluso se atreven a ir a ese famoso grupo de la paz donde Italia apareció y España puso el grito en el cielo, porque, digamos, España ha seguido en este caso coherente. Vamos a construir la Europa, digamos, de Jacques Delors, de los padres fundadores, vamos a reforzar los eurobonos, esta es la tesitura en la que estamos, y Europa tiene que afrontar este tema. Fijaos, Islandia ha pedido ahora el acceso a la Unión Europea porque sabe muy bien que en el escenario que se está dibujando en el Ártico, a Islandia le conviene situarse en un espacio distinto del que ahora queda aislada, ¿no? Joan, tú mismo decías hace un rato que la situación internacional se produce ante un entorno, unas costuras, un sistema internacional que colapsa y que no está preparado para eso. Bueno, eso vale también para la Unión Europea. La Unión Europea es toda una estructura que no está pensada, que no está concebida para tener a Estados Unidos como enemigo, y para que la política exterior, que no deja de ser todavía algo que hay que decir por unanimidad y donde las competencias son confusas, porque aunque el tratado las tenga muy clara, ahí tenemos a Ursula von der Leyen hablando de política exterior. Cada vez que escuchen ustedes a Ursula von der Leyen hablando de política exterior, piensen en que es igual que el ministro de Cultura hablando de política económica. O sea que pero Ignasi, y decidiendo cuál ha de ser el pero Ignasi, no sé, ¿hay tiempo o no? ¿Hay tiempo o no para que Europa, digamos... Es cuestión de supervivencia. Totalmente de acuerdo, pero no hay tiempo, pero son las crisis las que van a llevar a esto. Me tengo que ir a publicidad. Decía Ignasi, como si el ministro de Cultura hablara de política europea. Pues mira, después a la vuelta vamos a hablar... Política económica, perdón. No, es que iba a decir, a la vuelta de publicidad hablamos con el ministro de Economía y con el ministro de Cultura. O sea que vamos a ver qué discurso tiene cada uno de ellos. Joan, te despido, que te tenías que ir a las 10:30. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Y antes de irnos a publicidad, ¿está hablando la prensa internacional de la comparecencia de Pedro Sánchez, Bayo? Está hablando y mucho. Mira, te hago algún resumen de los titulares que se leen hasta ahora en los principales portales digitales. Liberación desde Francia habla de la guerra dialéctica entre Trump y Sánchez continúa escalando mientras Bruselas se solidariza con España. En La Estampa de Italia, Sánchez responde a Trump: no se puede jugar a la ruleta rusa con la vida de millones de personas. En el Spiegel de Alemania, Sánchez reitera sus críticas: así empiezan las grandes catástrofes de la humanidad. En la BBC, abren noticia: Pedro Sánchez responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio diciendo no a la guerra. Y en Político, uno de los principales portales de análisis en Europa, dicen que Sánchez se convierte en el crítico principal de Europa ante los ataques de Trump, y lo comparan, como decíamos esta mañana, con la figura de Jacques Chirac, cuando en 2013 plantó cara al entonces gobierno de George Bush en su intención posterior de invadir Irak. Bayo, gracias. A ti. Pausa y seguimos. En el análisis, Ignasi Guardans y Mariola Urrea. Ha hablado en su intervención también el presidente del Gobierno de que todo este conflicto lo que está generando, y va a generar todavía más, es más incertidumbre económica. Déjenme que aborde ahora la parte económica de todo esto. Primero con una actualización de datos, porque hemos visto que la bolsa lleva 2 días reaccionando a la baja a todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Áñez. Ahora mismo, ¿cómo está el IBEX? Bueno, pues el IBEX está digiriendo con cierta confusión
ilusión estas primeras horas de negociación después de las últimas noticias. Le hemos visto llegar a caer hasta un 1%, pero ahora mismo está prácticamente plano, está perdiendo apenas una décima. Es por tanto una reacción bastante discreta en comparación con las que han tenido otras amenazas comerciales de Estados Unidos, pero que en todo caso lleva a la bolsa española a encadenar su cuarta sesión consecutiva de caídas. El IBEX 35 ha perdido en 3 días un 8% de todo su valor y eso significa borrar todas las ganancias que acumulaba este año. Del conflicto, en todo caso, sí parece que empiezan a recuperarse hoy el resto de bolsas europeas. Estamos viendo subidas del 0,8% para la bolsa alemana, del 0,4% para la bolsa francesa, todo después de 2 jornadas negras, lo decías, en los mercados de todo el mundo. ¿Y cómo va también el precio del petróleo y el precio del gas, que hemos visto también disparado en los últimos días? Bueno, pues también parece que contienen esta mañana algo la subida de estos últimos días, aunque en todo caso la gráfica de su cotización es prácticamente vertical, empezando por la del petróleo. El barril de Brent repunta un 3%, pero es que acumula un encarecimiento del 15% en apenas 72 horas. Los $84 en los que le estamos viendo cotizar exactamente esta mañana son un nivel que no veíamos en año y medio y son además $12 más que a finales de la semana pasada. Y la subida es todavía más abrupta en el caso del gas. Hoy contiene algo esa escalada, pero el megavatio hora se ha disparado un 75% desde el lunes. Todo esto en los mercados, mientras en la calle lo que vemos también es que la gasolina y el diésel han subido ya 5 céntimos en solo 3 días, y es que la mayoría de expertos, Ángeles, coinciden en que el tiempo que dure la tensión en los precios energéticos y en cómo se contagie esto al resto de productos y de servicios va a ser clave para determinar el impacto económico del conflicto. Pablo, gracias. Hasta luego a vosotros. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Muy buenos días. Muy buenos días. Sabemos el precio que estamos empezando a pagar por el conflicto en Oriente Medio, pero calcular el impacto, nos decía ahora Pablo, que tendría también mucho que ver con la duración del conflicto. ¿Es difícil calcular el impacto económico que va a tener? Bueno, ahora mismo efectivamente coincido con esa valoración. Es imposible tener una estimación de cuál va a ser el impacto sin conocer efectivamente la duración. Estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de la reacción de los mercados, como bien acaban de señalar ustedes, pero también de la transmisión de esa reacción de los mercados a la realidad, tanto en precios como en actividad de nuestra economía, para ver en qué momento empiezan a sentirse ya esas consecuencias negativas en nuestras empresas y en el bolsillo de los ciudadanos. Ministro, ¿han hablado ya con Estados Unidos para que les expliquen en qué consiste esas amenazas que lanzó ayer Donald Trump? Bueno, no hemos tenido ocasión de hablar con ellos. En ese sentido, lanzar también, por mi parte, un mensaje de tranquilidad. Más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación sobre la mesa, y lo que tenemos ahora mismo es que nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos operan en relación al acuerdo al que hemos llegado en el marco de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea opera como un bloque comercial conjunto. La Comisión protege la aplicación del acuerdo bilateral y respalda a los Estados miembros, como ya ha dicho su portavoz esta mañana, y este es el entorno en el que nos vamos a seguir manejando. De hecho, como bien han señalado, la reacción de las bolsas y de los mercados yo creo que lo interpreta también en ese sentido. Contemplan, porque ayer pronunció, el presidente de los Estados Unidos pronunció esta palabra, ¿contemplan que se pueda llegar a un embargo total? Porque estamos hablando de 16.000 millones que vendimos el año pasado y 30.000 millones que compramos. ¿El embargo total entra dentro de los pronósticos en los que ustedes pueden estar trabajando? Bueno, de nuevo, yo creo que tenemos aquí que ser conscientes de que la Unión Europea, los Estados miembros, operamos en una unión aduanera, es un bloque comercial conjunto, y nuestras relaciones bilaterales se van a regir por el acuerdo al que hemos llegado, en este caso en agosto del año pasado. Esta aplicación de este acuerdo es en la que estamos ahora mismo. Antes de las últimas noticias de esta semana y del inicio de la guerra, estábamos intentando avanzar en la aplicación del acuerdo, con novedades que tuvimos hace apenas unos días, con alguna complicación por parte del instrumento legal que había utilizado Estados Unidos tras la declaración del propio Tribunal Supremo estadounidense, con lo cual ese es el marco en el que nos tenemos que mover, si me permite, en avanzar en la implementación del acuerdo al que llegamos en agosto del año pasado. Más allá de las medidas comerciales, y es algo que hemos comentado esta mañana en un tramo del abierto, más allá de esas medidas hay muchos intereses españoles en Estados Unidos, desde contratos públicos a permisos que otorga el gobierno allí en
empresas españoles, bancos, eléctricas, tiendas textiles, los propios visados de los ciudadanos. ¿Temen represalias por esa vía o no sé, rompiendo contratos públicos? Bueno, de nuevo, aquí tenemos que seguir operando con este argumento de operativa normal, normalizada y con tranquilidad, que es el mensaje que le transmitimos también a nuestras empresas. Hay enormes intereses cruzados de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés, de empresas estadounidenses en España. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas intensas y esto es en lo que tenemos que seguir trabajando, en ser capaces de reforzar estos lazos. Nosotros, como bien sabe, desde el inicio de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos, en abril del año pasado, hemos puesto en marcha un plan para ayudar a nuestras empresas a ser capaces de navegar en este contexto cada vez más incierto y fragmentado. Hemos contactado en torno ya a 1.600 empresas con intereses en Estados Unidos para ayudarles y vamos a seguir en este camino. Tenemos que ser capaces de que nuestras empresas estén bien posicionadas y sepan responder ante cualquier elemento de incertidumbre que se dé en estos momentos y estamos de nuevo también, por supuesto, abiertos a cualquier consulta o a cualquier duda que pueda surgir también en las circunstancias actuales. Más allá de la amenaza, de la ruptura de relaciones comerciales, que veremos en qué se traduce, porque ahora estamos, y usted mismo lo dice, en el terreno de la especulación, porque nadie por parte de Estados Unidos ha concretado nada. Sobre el impacto que pueda tener el conflicto, advertía ya ayer, yo creo que era el Banco Central Europeo, de cómo va a afectar esto a la inflación. ¿Dan por descontada desde el Gobierno una subida de la inflación? Bueno, va a depender, como decíamos antes, de la duración de este efecto. Ya estamos viendo el impacto en los precios de la energía, con esa subida acumulada en torno al 16% en el crudo, más del 70% en el gas. Veremos cómo de sostenida es esta subida para ver el efecto en los precios de la electricidad, en la propia inflación, pero también puede haber efectos derivados de la subida del precio de otros productos, por ejemplo, por el encarecimiento del transporte o de la logística, entre otras cosas, por la disrupción que está habiendo en el comercio internacional y también por el impacto que pueda haber en el transporte como consecuencia del aumento del precio de los combustibles. Vamos a hacer un seguimiento, como le he dicho antes, muy pormenorizado de cómo se van trasladando estos efectos para, y esto lo ha señalado el presidente del Gobierno esta mañana, responder si es que fuera necesario, como ya lo hicimos en el caso del shock como consecuencia de la guerra de Ucrania, apoyando a empresas y trabajadores. Apoyado a empresas y trabajadores y se respondió también cuando la guerra de Ucrania, con tope al precio de la electricidad, de los carburantes. Si estuviéramos en un escenario parecido, podrían ser medidas que podrían repetirse. Bueno, como le he dicho, efectivamente tenemos desafortunadamente la experiencia de la respuesta que tuvimos que dar como ese escudo de protección social para ciudadanos, trabajadores y empresas en el año 2022. Esto es una lección también de cómo funcionaron las medidas, de todo lo que tuvimos que poner sobre la mesa. Hemos hecho los deberes también en cuanto a generar espacio fiscal, reduciendo nuestra deuda y nuestro déficit con respecto al PIB, para poder responder ante circunstancias similares si es que se dieran. Vamos a ver hasta qué punto esto acaba afectando a nuestra economía, al bolsillo de los ciudadanos y a nuestras empresas y reaccionaremos en consecuencia. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, muchísimas gracias. Bien, muy bien. Un saludo. Gracias. Ahora analizaremos las palabras que nos deja aquí el ministro de Economía, pero dame unos minutos también para saludar al ministro de Cultura, representante de la otra parte de este gobierno de coalición de Sumar, que es Ernest Urtasun. Ministro, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Ha hecho referencia el presidente del Gobierno en esa locución, en esa comparecencia de las 9 de la mañana, precisamente al Gobierno de coalición. ¿Están ustedes en total sintonía con las palabras que ha pronunciado el presidente del Gobierno? Bueno, desde luego, yo creo que el Gobierno de coalición progresista ha tomado una firme decisión, que es no embarcar a nuestro país en una guerra de agresión ilegal que echa por el suelo el derecho internacional. Nosotros eso no lo vamos a hacer, y no lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque si nosotros aceptamos el nuevo mundo al que vamos sin normas internacionales, vamos a la barbarie. Y España es un país con unas firmes convicciones de defensa de la paz, de los derechos humanos, que se
se manifestaron en su momento en el rechazo de la guerra ilegal de Irak en 2004, y por lo tanto yo creo que el gobierno lo que está haciendo es representando un sentir muy mayoritario en nuestro país que rechaza este tipo de guerras de agresión, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que hay que preguntarse, porque ayer escuchaba al señor Feijóo diciéndonos que teníamos que ser fieles a nuestros aliados, bueno, lo que hay que preguntarse es si el señor Feijóo y Vox van a ser fieles al sentir mayoritario del pueblo español, que es que no quiere esta guerra ilegal de agresión. De hecho, esta mañana la reacción de Alberto Núñez Feijóo a la intervención del presidente del Gobierno ha dicho señalar que España se queda fuera del marco europeo. Bueno, eso no es así. España lo que está defendiendo en estos momentos es las posiciones de las Naciones Unidas. Si ustedes escuchan las posiciones de los portavoces de las Naciones Unidas en los últimos días, las últimas horas, escucharán posiciones muy parecidas y no similares a las que estamos expresando desde el Gobierno de España. Que es que nosotros nos dotamos de unas estructuras multilaterales y un Consejo de Seguridad que es el único habilitado para autorizar el uso de la fuerza a nivel internacional. Y por lo tanto, esta es una operación de agresión sin autorización del Consejo de Seguridad que es ilegal. ¿Y dónde se sitúa el Gobierno de España? El Gobierno de España se sitúa al lado de las instituciones que nos dimos entre todos para garantizar la paz y la seguridad mundiales. Si el señor Feijóo no está aquí, que explique dónde está. Si está con los agresores, si está con los que pisotean el derecho internacional, si está completamente desconectado del sentir mayoritario de su país. Ha hecho usted referencia también a esa frase que ha querido resumir todos los noes que ha dicho en un principio el presidente del Gobierno, ese no a la guerra. ¿Ese no a la guerra es un mensaje que alcanza, piensa usted, que va más allá de la izquierda en este país? Yo creo que sí, no a la guerra que en su día salimos a la calle para decirle al señor Aznar que no íbamos a permitir que arrastrara nuestro país a esa guerra ilegal. Un señor Aznar que, por cierto, he escuchado al señor Feijóo reivindicar hace poco, es un sentimiento muy mayoritario en la sociedad española. Yo creo que somos una sociedad y un país que por historia, por trayectoria, por el peso de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, estamos muy firmemente comprometidos con la paz y con los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, esta no es una cuestión solo de los partidos que estamos en el gobierno, de los socios parlamentarios, es una cuestión ampliamente aceptada en la sociedad española, ¿no? Y por lo tanto creo que el señor Feijóo, situándose del lado de los que apoyan esta intervención ilegal, lo que hace es completamente desconectarse del sentir mayoritario de su país. Por lo tanto, insisto, él nos dice, sed fieles a los aliados de España. Bueno, yo lo que le exijo al señor Feijóo es que sea fiel a los españoles. Ernest Urtasun, ministro, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Valoración de la otra parte del Gobierno, de Sumar al discurso de Pedro Sánchez en total sintonía. No sé si querías decir algo sobre esto. Bueno, que invita a pensar que este comunicado ha sido consensuado y me imagino que ayer tuvieron una tarde-noche intensa. Si os quería preguntar por lo que también las palabras que nos ha dejado aquí el ministro de Economía, porque dando un poco la sensación de que ya tenemos una especie de plantilla, vamos a decir. Pasamos por esto cuando Ucrania, sabemos cómo tuvimos que reaccionar cuando Ucrania, porque tengamos en cuenta que ha dicho el ministro Cuerpo, no solo en ayudas a las empresas, le hemos preguntado directamente por topar el precio de la electricidad. Lo mismo que hicimos con Ucrania, si es necesario, lo haremos ahora. Lo apuntaba yo en mi primera ronda de intervención cuando hablábamos tras la comparecencia del presidente, que el gobierno de coalición va a hacer, y ha enunciado el presidente una serie de listado de actividades. La segunda era, tenemos definido los escenarios para ayudar a mitigar los efectos de este conflicto. Y leo literalmente, ¿no? Y a continuación decía, lo hemos hecho en la pandemia, lo hemos hecho con la crisis energética, lo hemos hecho en Ucrania, apelando a esa experiencia del gobierno para abordar esta situación. Y yo creo que el ministro Cuerpo, ha entrado a este trapo, ¿no? En el sentido de decir, él es el encargado de definir todos esta plantilla, poner en marcha esta plantilla. Exacto. y de responder. Y eso yo creo que es garantía, ¿no? Cuando tienes a un gobierno que ya ha hecho esto antes, ya sabe lo que tiene que hacer, pero sobre todo hoy se está manifestando el compromiso de estar dispuesto a hacer eso si las amenazas de Trump se traducen obviamente en un coste económico, porque hoy el no a la guerra tiene este coste económico, puede tener este coste económico. Ignasi. ¿Hemos perdido a Ignasi? Es que a Ignasi lo perdemos. No, ya está. Ignasi lo perdemos y lo recuperamos. Estaba dando un sorbo al café. No, es que a veces me apago yo mismo el micro. Se te ha acabado la lavadora. Estaba sacando la ropa de la lavadora. Efectivamente, ya está todo en orden otra vez.
Esto de los cambios de hora es lo que tiene. No, sobre la lección aprendida por parte del gobierno. Sí, yo decía que hay dos niveles de lo que puede, de la intervención de cuerpo, ¿no? Una es efectivamente intentar paliar las consecuencias económicas de esa guerra. Claro, eso pues lo va a hacer, solo que tampoco sabemos exactamente cuáles son. O sea, que en este momento sabemos lo que puede afectar pues al precio de la energía, sabemos lo que puede ocurrir si se cierra durante mucho más tiempo el estrecho de Hormuz, etcétera, pero el precio del gas, etcétera. Y ahí está muy bien que haya una plantilla, pero es una plantilla, que habrá que poner en práctica en función de lo que ocurra, ¿no? Y en cambio está lo que pueda ocurrir de esa actuación bilateral contra España. Sí, y eso es de la amenaza. Y eso efectivamente es todavía mucho más complicado de gestionar, entre otras cosas porque, como decía antes, puede tocar temas no directamente económicos. Todo acaba teniendo consecuencias económicas. Pero yo os ponía un ejemplo de algo que puede ser complicado de gestionar. No es que no creo que le esté dando ideas a Estados Unidos. O sea, lo que tengan que hacer lo harán ellos, ¿no? Pero el tema de los visados, por ejemplo, programas de este estilo, eso, pues claro, puede tener muchas consecuencias para mucha gente en España y es difícil eso compensarlo con algún tipo de indemnización, ¿no? O sea que, y en cambio, en tema de tarifas y tal, es donde Estados Unidos pues tiene muchas menos posibilidades de atacar a España de lo que bueno, ahí está también la respuesta del comunicado de la Comisión, ¿no? Es decir, nosotros lo estamos... que hiciera, claro, contestarían. Pero en cambio en ese otro tipo de cosas más bilaterales, más en otros ámbitos, más político, pero por que supuesto. pueden hacer daño, más complicado. Y luego está esa otra cuestión que yo deslizaba, donde si la tensión sigue creciendo y el presidente de los Estados Unidos quiere llevar esto hasta límites determinados, podemos estar hablando de otras amenazas, de otro deslocalización de bases y etcétera, etcétera. Bueno, lo de las bases lo podemos hablar, si quieres, porque... No, ahora no. No, muy bien. Ahora no. Te cito para otro día. No, digo que ahora no, porque nos quedaba una cosa todavía pendiente y quiero, al menos, porque hay tantas noticias a lo largo de la mañana que nos van sepultando unas a otras, y es la encuesta de 40DB para la SER y El País, que bueno, yo no sé si la hiciéramos hoy tendría otro resultado esta encuesta. Es lo que tienen las encuestas, que tienen una fotografía de un momento determinado. Pero a la velocidad a la que pasan las cosas, enseguida cambia esa fotografía. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Encuesta con intención de voto, ahora iremos, pero también ha preguntado a los ciudadanos por esa idea de una candidatura unitaria en los partidos de la izquierda al PSOE. Hay un claro ganador sobre quién tendría que liderarla, que es Gabriel Rufián, como el más indicado para estar al frente de ese movimiento, y además a mucha distancia de la siguiente líder preferida, que es Irene Montero. Sí, el sondeo pregunta en concreto, Ángeles, por la valoración ciudadana de 12 de los dirigentes políticos y sindicales de ese espacio a la izquierda del PSOE que podrían liderar una hipotética candidatura de unidad amplia. Se puntúa a Rufián, a las líderes de Podemos, a los ministros de Sumar o incluso al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo, al que en algunos espacios miran también como una opción. Y el resultado es claro, lo decías tú, Ángeles, el portavoz de Esquerra Republicana es el mejor posicionado para liderar esa posible candidatura de unidad a la izquierda del PSOE en unas elecciones generales. A Rufián lo consideran el más idóneo el 52% de los votantes de la izquierda. El respaldo es transversal, lo apoyan desde el electorado de Sumar o Podemos al de H. Bildu o el BNG. Gana de calle a su inmediata competidora en esta encuesta, que sería la exministra Irene Montero, que no llega al 10% en valoración. Por debajo quedan el resto de perfiles por los que se pregunta en ese sondeo. El diputado catalán vence también cuando se pregunta por los atributos. Lo ven como el más capacitado para unir a la izquierda, el más preparado para movilizarla y también el que parte desde una mejor posición para atraer a un electorado más amplio, que es el objetivo de ese hipotético proyecto de unidad. Claro, y es que además esa encuesta refleja que habría un efecto movilizador de esa candidatura unitaria. Ese Frente Amplio podría sacar un 36% de votantes de izquierda de la abstención, ¿no? Sí, es uno de los objetivos que se plantea cuando se abre este debate, tener capacidad para movilizar al electorado de izquierdas, y el sondeo dice que para eso sí que serviría una candidatura de unidad, para sacar a un 36% de los votantes progresistas de la abstención. Si más allá del PSOE solo hubiese una papeleta, esa coalición de partidos obtendría el 17,7% de los sufragios en unas generales, a apenas un punto de sorpasar a los de Abascal. Aún así, el bloque de la izquierda
izquierda, Ángels, quedaría 6 puntos por debajo de lo que suman PP y Vox. A un 75% de los votantes de izquierdas les gusta esa opción, que se diese esa unidad. El proyecto no genera rechazo, Ángels, entre ninguno de los electorados. De hecho, es llamativo en el caso de los votantes de Esquerra, los que más a favor se muestran de participar en esa coalición. 8 de cada 10 creen que, pese a ser un partido republicano, Esquerra debería formar parte de esa coalición estatal. Bueno, pues a falta de que esa candidatura unitaria se concrete en algo, lo cierto es que el sondeo lo que sí refleja es otro récord de la extrema derecha. Llegaría al 18,8% de los votos, lo hace a costa del PP, que obtendría un mal resultado, caería hasta obtener su peor resultado en la serie histórica, y el PSOE, que se mantiene. Sí, el sondeo, el barómetro del mes de marzo no refleja muchos movimientos en cuanto a las posiciones. El PP seguiría primero con el 30,2% de los votos, su peor resultado de la serie histórica y 3 puntos menos de lo que obtuvo en el año 2023. Y la ultraderecha, esa tendencia sí que se confirma, sería la más beneficiada de esa cita con las urnas. Logra una nueva cota récord, el 18,8% de las papeletas. Los de Abascal encadenan 4 resultados récords consecutivos y una vez más crecen gracias a las papeletas que roban al Partido Popular, que llega a ser de casi un 17%. Ángels, en la izquierda el resultado sigue siendo igual de desalentador. El PSOE no pasa del resultado que obtuvo hace un mes y por bloques la derecha sigue muy cerca de esa mayoría absoluta, con la izquierda lejos de alcanzar una mayoría para poder gobernar. Guille, gracias. Hasta luego. Que, por cierto, sobre PP y Vox, recordar que ya ha dicho Vox que no a María Guardiola en esta primera votación. Hoy se vota en esta primera sesión de investidura. Ayer intervino ella, yo intervenía en el resto de fuerzas políticas, y en la votación ya sabe ahora María Guardiola que no va a poder contar con los votos de la ultraderecha, con los votos de Vox, es decir, que no va a salir adelante en esta primera sesión de investidura. Ignasi Guardans, Mariola Urrea, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Venga, ya puedes apagar el micro del todo ahora, Guardans. Y atender. No lo guardes mucho, que no descarto que te tenga que necesitar. Un placer. Venga, hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.